Muy bien, continuamos aquí en 2018 y habíamos anunciado que queríamos compartir con ustedes una información en la que hemos venido trabajando desde hace algunas semanas cuando nos llegó un voluminoso expediente, un expediente que traía mucha información del Banco de Crédito del Perú. Era una información muy compleja que había que estudiar con calma y finalmente hemos llegado o aterrizado, digamos, a algunas conclusiones después de verdad de mucho esfuerzo para entender la terminología, sobre todo de la información que había. Ustedes seguramente han visto el día de hoy, el portal IDL Reporteros publicó información que tenía que ver con una línea de tiempo en la que se podía establecer una mayor relación, ¿no?, mucho más precisa entre el trabajo que había ejercido Westfield, la empresa unipersonal del presidente Kuczynski, con la empresa Odebrecht. Ustedes recordarán, esa era la nota, si me la pueden volver a poner por favor de IDL, pásenla, todo lo que aparece en el portal, porque ese es un informe largo que hacen, y además, adicionado a esto, hay una línea de tiempo. Lo que ha publicado IDL Reporteros son los videos donde, ahí está el video, donde es el señor Barata quien habla de una serie de irregularidades con funcionarios que tuvieron que ver en la formulación de las bases de licitaciones de algunos proyectos importantes, y esta es una línea de tiempo. ¿Por qué nos parece importante compartir con ustedes esta información? Cuando la señora Rosa Bartra, antes de solicitar la vacancia del presidente en diciembre, antes de que el señor Salaverry y de que el Congreso en general firmara esta moción de pedido de vacancia, cuando ella muestra el reporte de Odebrecht, de Odebrecht, era la respuesta de Odebrecht, donde se establecía la contratación de la empresa Westfield y de la empresa First Capital, entonces estalló el tema de Pedro Pablo Kuczynski. Y estalló porque Westfield es una empresa unipersonal del presidente. Nosotros, entre otras cosas, tenemos aquí, este es el informe completo de toda la actividad de Westfield, el registro en Florida y todo lo que, bueno, cuánto tiempo lo fue representada por el señor Pedro Pablo Kuczynski. El 2004, por ejemplo, esta es la ficha, Pedro Pablo Kuczynski era representante de la empresa. 2005, que ya era ministro de Economía, también era representante de la empresa. Acá está. A ver si me ayudan, por favor. ¿Más? ¿Me acerco? Bueno, el hecho es que aquí están todos los reportes, toda la información que en su momento se le cuestionó al presidente de la República. Vamos a revisar a continuación una línea de tiempo que puede aclararnos mejor la figura, porque recordarán que el presidente en una entrevista concedida a varios periodistas dijo que él había dejado la representación de Westfield en manos del señor Gerardo Sepúlveda, ¿correcto? Gerardo Sepúlveda era el que se iba a hacer cargo. Sin embargo, en la Florida todavía seguía siendo el representante de la empresa. Esto es importante porque el presidente en su momento dijo, yo ya no tenía nada que ver. Y la congresista Bartra lo increpó y le dijo, bueno, ¿dónde está el documento donde usted cede las funciones de representación de la empresa y le otorga los poderes al señor Sepúlveda? Y el presidente dijo que en la legislación norteamericana, concretamente la del estado de Florida, ese documento no era un requisito, es decir, no se exigía una cosa así. Ahora, nos preguntamos, ¿será por eso que la empresa tiene sede en Florida? Pregunta suelta, pero vayamos a lo que ocurrió luego con la línea de tiempo que hemos trabajado en base a la información de IDL, pero con la nuestra. A ver, vayamos hasta el año 2004. 2004, si me acercan por favor, el 16 de febrero, Pedro Pablo Kuczynski del 2004 asume el despacho de Economía y Finanzas y la presidencia del Consejo Directivo de Proinversión. Esta es información que aparece hoy, la hemos cotejado, correcto. ¿Qué sucede el 17 de marzo? ¿Qué sucede el 17 de marzo? Ese día se firma un contrato entre Westfield, Odebrecht y el BCP por la asesoría de la estructuración del proyecto Trasvase Olmos. Ese contrato está aquí. Es el contrato del 17 de marzo. Lo tenemos acá. Este es el contrato que firman en su momento el señor Sepúlveda con la constructora Odebrecht y el Banco de Crédito del Perú para presentar esta propuesta. ¿Correcto? Eso ocurre el 17 de marzo del 2004.
el 16 de junio, siguiendo la cronología, Odebrecht recibe la buena pro del proyecto Trasvase Olmos para la sociedad concesionaria del trasvase del proyecto Olmos. Es decir, Westfield asesoró a Odebrecht, ¿no es cierto?, como se ha dicho, con miras a ganar una licitación que finalmente gana el 16 de junio. Todo esto mientras Pedro Pablo Kuczynski era ministro de Economía y estaba en el directorio de Proinversión. Apuntemos la fecha, 16 de febrero de 2004. Sigamos con lo que pasó el 2005. Esto es el 2005, 16 de marzo. Se firma un contrato entre Westfield, Odebrecht y el Banco de Crédito del Perú para asesorar en la evaluación financiera de la concesión de la carretera Irsa Norte. Ese contrato, ¿no? Este es el contrato que se firma. Y el 5 de mayo, Proinversión adjudica la buena pro de la concesión de Irsa al consorcio conformado por Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Graña y Montero. Es decir, todo esto mientras Pedro Pablo Kuczynski era ministro de Economía. Seguramente ustedes dirán, bueno, pero esto de alguna manera ya se ha hecho público. Lo interesante es que nosotros hemos accedido a los contratos. Es decir, tenemos en nuestro poder los contratos. Acá está el de 17 de marzo, acá está otro documento que se establece el 29 de marzo, luego tenemos del 16 de junio de 2004, ¿sí? Acá está la información de la buena pro que habíamos contado, y este es el contrato del 16 de marzo, del que estamos hablando ahora, ¿no? Aquí está clarísimo y que dice, atención señor Jorge Barata, director superintendente, señores constructora Norberto Odebrecht. Por medio del presente se confirma el siguiente acuerdo entre constructora Norberto Odebrecht, el Banco de Crédito y Credibolsa SAP, conjunto BCP y Westfield Capital, en conjunto los asesores. Los asesores brindarán asesoría en la evaluación financiera de la concesión para la construcción, operación y mantenimiento del eje vial Amazonas Norte Irsa. Todo esto ocurría antes de que ganaran la buena pro. Luego, siguiendo la cronología para no perdernos, por favor, el 6 de mayo Proinversión adjudica esa buena pro. Y el 1 de abril, que es ahí donde me voy a detener porque es el caso que más hemos desarrollado, el 1 de abril se firma un contrato que es el famoso contrato por la IRSA, que es el de 1 de abril del año 2005. Este es el contrato. En su momento, claro, se habló, pero no habíamos visto los contratos ni lo que decían los contratos. Estos son los contratos que obran en nuestro poder. Y bueno, el contrato del 1 de abril dice lo siguiente: constructora Norberto Odebrecht, el Banco de Crédito nuevamente y Westfield Capital. Odebrecht desea que los asesores, Westfield, en conjunto con el Banco de Crédito, le brinden asesoría en la evaluación financiera de la concesión para la construcción, operación y mantenimiento del eje vial Amazonas Sur, Irsa Sur, la concesión. En una segunda etapa, si Odebrecht resultara adjudicado con la buena pro de la concesión, los asesores procederían a la implementación de las alternativas diseñadas en la primera etapa de este mandato, incluyendo la estructuración y colocación de instrumentos de renta fija. Y bueno, se detalla una serie de propuestas de trabajo, en fin, dice, por las labores descritas para la primera etapa hasta el momento de la apertura de los sobres y la entrega de la buena pro, la concesión Irsa Sur, Odebrecht abonará una comisión fija no reembolsable de $20.000. En fin, este es el contrato. ¿Qué pasó? Acá hay unas modificaciones que se hacen, pero en fin, no los quiero aburrir. Vayamos nuevamente a la cronología. 1 de abril, el 25 de junio, Proinversión adjudicó la buena pro de la... No, es el 23 de junio, perdón, sí. Proinversión adjudicó la buena pro de la concesión de Irsa Sur, tramos 2 y 3, a los consorcios integrados por Odebrecht, Graña y Montero, JJ Camet e ICSA. La semana pasada la revista Caretas publicó un informe donde cita a los abogados de Palacio de Gobierno.
que habían estudiado todos estos documentos y decían que tenían explicaciones para todo. Como el presidente lo dijo, él dijo que le había faltado prolijidad seguramente, pero que no había ningún tipo de dolo, ni nada extraño, ni nada que lo vinculara a Odebrecht. Ustedes han visto que hay 3 contratos, por lo menos, 3 contratos, ya no hablamos solo de transferencias, sino documentos, que firma el señor Sepúlveda, pero que es Westfield, y Westfield ya sabemos que es de Pedro Pablo Kuczynski. Dentro de lo que dice el informe de Caretas, dice que los abogados de Palacio remarcan que ninguno de los trabajos que hizo Sepúlveda fueron para ganar licitaciones, ninguno. Sin embargo, en estos contratos, el objetivo de la firma del contrato es justamente ganar las licitaciones. A lo que vamos es a que, si bien es cierto, el presidente ha ofrecido explicaciones, ha pedido el levantamiento de su secreto bancario, etcétera, 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 y ha dicho que aquí no hay nada. Hay varias preguntas que hacer, hay varias preguntas que creemos que es responsable hacer. Y más allá, por supuesto, de que la vacancia sea un camino, la renuncia o que se le abran procesos posteriores a su gestión, que también es otra alternativa. El presidente dijo que no tenía nada con Odebrecht, que no había tenido ninguna relación. Sin embargo, ya no hay uno, son 3 contratos por lo menos los documentos que dan cuenta de que hubo una vinculación y de que Westfield, que era su empresa, trabajó para asesorar a Odebrecht con miras a obtener licitaciones y que esto se producía a la par que el presidente estaba en el Ministerio de Economía y dirigía Proinversión. Es decir, por un lado, él armaba, diseñaba las bases de lo que quería contratar el Estado y por el otro asesoraba a uno de los postores. La pregunta que nos hacemos hoy es, ¿existen esos informes? Nos dirán que no, que era un tema de lobbies, en fin, que no se necesita un documento, que no hay una materialización de esto. Ok, el BCP es una empresa que tiene sedes, en fin, y unidades, es un gran banco, y la otra pregunta que nos hacemos es, ¿por qué tendría que contratar a Westfield? Que es algo que comentaba el congresista Müller hoy en la Comisión Lavallato. Y se lo hacemos al presidente, ¿por qué el BCP, que es una empresa grande, importante y que podía ofrecer esa asesoría financiera, tenía que contratar a Westfield, a su empresa, para hacer algo que ellos mismos podrían hacer? Más aún cuando Westfield es una empresa unipersonal, es del señor Kuczynski y estaba gerenciando Sepúlveda. ¿Quién trabajó? Trabajó Sepúlveda, Sepúlveda contrató ingenieros, no los contrató. ¿En qué consistió el trabajo de Westfield? ¿Por qué el BCP lo necesitaba? Eso por un lado. Recordemos que la ley dice que uno no puede cometer o participar de un negocio privado si ha servido al Estado hasta un año después de dejar el cargo. El presidente estaba en el 2004 en el sector economía. Y lo que demuestran estos documentos, si bien, claro, la información ya había trascendido, nosotros no pretendemos aquí descubrir la pólvora ni nada, sino que son documentos que aterrizan de alguna manera la información que expuso en su momento Rosa Bartra y que dio pie a la primera moción de vacancia. Entonces, cuando uno le habla al presidente y le dice, presidente, es importante que vaya a la Comisión Lavallato, es importante que se aclaren estos puntos, es porque cada día aparecen más y más documentos. Ahora ya están los contratos aquí. Seguramente aparecerán otros detalles. Sabemos que la Comisión Lavallato le ha pedido al Banco de Crédito información oportuna o información que dé cuenta. ¿Habrá prescrito esto porque era del 2005 y bueno, y ahora ya no importa? Quizá haya prescrito, pero para nosotros lo importante es la palabra del jefe de Estado. Es la confianza que queremos tener en el presidente que dirige el destino de los peruanos. Así de simple. El presidente primero dijo, no tengo nada con Odebrecht. Entonces Rosa Bartra dice, pero Odebrecht me dice que sí. Y no solamente es la palabra de Odebrecht, sino ahora ya están los contratos que ha hecho o que han trascendido y que ha otorgado el propio Banco de Crédito. Esto sin mencionar otros detalles que iremos contándoles en los próximos días, como por ejemplo el papel que desempeñó el señor Milla Comitre, que en su momento firma por el Banco de Crédito, pero que luego pasa a trabajar en el BCP Panamá, y luego pasa a ser una suerte de sectorista de Odebrecht Latin Benz Perú, hasta el año 2014, de acuerdo a este documento. O sea, el mismo que había firmado el contrato acá, ¿no? El primer contrato de la carretera, es el que luego pasa a trabajar
para la empresa de Barata, para este consorcio que había formado Barata. Hay muchos cabos sueltos, no es realmente nuestra intención desestabilizar a nadie, ni mucho menos, simplemente y humildemente aportar información y decirle al presidente que cada día el cerco se estrecha más porque podría haber dicho que un contrato se le extravió y que no sabe, pero es imposible que no haya conocido de esto que sucedía exactamente mientras él despachaba en el Estado. Aquí hay un conflicto de interés, por lo menos un conflicto de interés. Y es por eso que insistimos desde aquí en pedirle al presidente que comparezca con la comisión, que atienda a la Fiscalía, a los medios de comunicación, porque el país se lo está reclamando. El país se lo está reclamando y así como nos han llegado esos documentos, ustedes entenderán, aquí no somos economistas ni abogados, pero sí hemos hecho una verificación y créannos que nos ha costado un par de semanas, por lo menos aportar con estos contratos a que la cosa no es tan clara como la dijeron los abogados a Caretas la semana pasada. Que dijeron, no, Sepúlveda no tuvo nada que ver, nunca Westfield no asesoró con miras a una licitación. No, sí, y está escrito incluso cómo se repartirían los trabajos en caso de que ganaran la Buena Pro. Es una pequeña contribución a las investigaciones que se están haciendo en torno a estos vínculos. Va a ser muy importante lo que tenga que decir Barata. La fecha de su citación ya está conocida, el 27 y 28 de febrero el señor Barata tendrá que responder y seguramente aparecerán algunos otros implicados que también tendrán que ser citados tanto por la Fiscalía como por la Comisión Lavallato.